muchísimas gracias. Le paso la palabra a Daniel o a Felipe. A Daniel, gracias. Hola, no es un helado. No. En todo caso no se derrite, como lo de don Francesco. Perdóname, una mala noticia. Me dio boca 3 años. Yo soy de Boca también, de Chile. Sí, uno de la el otro de la B, después subió, bueno, Bueno, esto empezó llamándose Los Perros inicialmente. Ahora es la verdad, es un perro que te ladra y te muerde, como decía Fabián muy bien recién. Por esa variante que se encontró muchos años después del comienzo de esta utopía en un principio, pero no utopía muy en serio, porque la hacíamos para jugar. Como jugando hicimos esta historieta, Los Perros en un origen llamado. Jamás pensé yo que hubiéramos llegado a la Feria del Libro, a tener una editorial que nos publicara un libro, y en forma de libro. Lo que es esta novela gráfica se le llama aquí, o literatura dibujada como diría Mazota, o literatura verbo-icónica como diría el guionista Moraín, o simplemente historieta argentina, seria, y con humor y con ironía también, no nos privamos de eso. Y esto fue iniciando en el 77-78, teníamos 16 y 17 años respectivamente, Felipe y yo, compañeros de la misma división del colegio desde hacía ya como 4 o 5 años, ya amigos hace rato, historietísticos los dos, sobre todo Felipe, que se la pasaba dibujando historietas y creando guiones también para él. Bueno, no sé cómo fue, no me acuerdo muy bien, pero un día nos metimos, se me ocurrió una idea y de ciencia ficción, que es el género preferido de acá el amigo. A mí me gusta mucho también y más me gustaba en ese momento, así que bueno, empezamos y una idea que se me ocurrió, que al final no prosperó mucho porque eran, en fin, esas cuestiones que no vienen al caso son cosas entre la historia de la historieta, en realidad. Pero bueno, pasó el tiempo, la dejamos inconclusa en el 78, en el 93 vuelve Felipe a casa con originales nuevos. Me dice que era redibujado, que tiene algunos pros, ¿se dice? Pros, digamos, ¿cómo se dice la traducción? Guías argumentales. Unas guías, unas ideas renovadoras en cuanto a lo que eran Los Perros inicialmente, que sería no muy inteligente, no muy necesaria, no muy, como diría, no muy buena si hubiera sido como al principio de todo. Pero con estos pros nuevos cobró vitalidad y a mí me cobraron ganas de seguir escribiendo, de volver a escribir también historietas, así que ahí le dimos al trabajo, lo dialogamos mucho, en fin, yo escribí finalmente los guiones, Felipe dibujó. Salió una segunda versión, digamos, de Los Perros y bueno, pero que también quedó ahí porque pronosticaba cosas para el 2005, que se imaginan en el 93 era la época de Carlos Saúl, el Innombrable, y para antes todavía era la época del 77-78 de la dictadura feroz. Así que bueno, yo personalmente, lamentablemente en aquellos tiempos veía el futuro argentino como que nos hundíamos en un pozo negro, y eso que hay que revisionar las palabras que se usan, por qué negro es malo y por qué blanco es bueno, pero al margen de eso, no viene al caso ahora quizá. La veía hundiéndose a mi país y sufría mucho por eso y bueno, era una historieta que andaba hacia lo despectivo mucho, tiraba mucho a lo despectivo, no despectivo, a lo derrotista, a lo negativo, hasta que bueno, Felipe le encontró una variante, debo reconocerlo, no les obliga, acá el compañero encontró una variante buena más adelante, no mucho, que encaja mucho más con lo que fue el 2005, pleno gobierno de Néstor, gracias, entre paréntesis, y bueno, todo lo que fuimos haciendo después es esto que ustedes están viendo aquí. Y está completado el libro y yo ahora le doy la palabra a Felipe para no monopolizarla. Hablando de monopolio, no monopolizar la palabra y que agregue algo él.
¿qué va a decir? Resumiendo un poco, éramos adolescentes, no sabíamos hacer historietas, no sabíamos escribir historietas, pero teníamos ganas. ¿Qué es lo que nos caracteriza a veces a los argentinos, no? Somos de tener ganas de hacer cosas. Claro, habíamos leído El Eternauta y nos había partido la cabeza. De repente, como bien dijo Daniel, era historieta que pasaba acá. Eran cosas que pasaban acá. Y eso quisimos hacer en nuestra inexperiencia, digamos, historietística. Ahora bien, Y con el lenguaje de acá. claro, tal cual. No es un tendencia menor. En El Eternauta todavía a veces habla un poco de tú al principio, pero en definitiva hablan de cosas que son nuestras, ¿no? La cafetera, el barrio, el equipo de fútbol. Entonces, nosotros como adolescentes hicimos lo que pudimos, reviendo aquellos materiales en el Virome, en Hojas Canson, y como adolescentes que éramos inconstantes sobre todo, y la dejamos. Lo que descubrimos años después, cuando se habían pasado unos cuantos años, es que la historia en realidad tenía jugo, tenía sustancia, pasaban cosas. A veces lo hemos hablado acá con el amigo José, que está acá. Uno ve historietas muy bien dibujadas, pero donde parece que no pasan grandes cosas. Lo que tiene este libro, que ya les paso a vender, damas y caballeros, es que hay aventura. ¿Qué es la aventura, no? O sea, le pasan cosas. Hay traiciones, hay agachadas, hay gestos nobles, heroicidades pequeñas, grandes, idas, vueltas, equívocos. Y entre todo eso, además de la historia de tres amigos, que van dejando de ser amigos a lo largo de la historia por el drama que viven, se va contando algo más que Daniel un poco acentuó acá. A ver, en el 77 estaba la dictadura militar. No conocíamos realmente lo que pasaba porque estábamos ahí en Lanús, pero de alguna manera Daniel, como artista que es, tiene una antena. Entonces, él pone que afuera estaba la muerte en las calles, estaba el miedo, y los protagonistas un poco tienden a encerrarse, juntar latas como el Eternauta, o escaparse al campo. Y en realidad es un poco como alguien ha dicho, no hay una salida, ¿a dónde vamos? Lo que descubrimos en los años 90, cuando la rehacemos y un poco la pulimos, acá hay algunos originales de esos años, es que había otra lectura ahí, ¿no? Acá está la hermana de Daniel, esa chica de blanco, que nos ayudó mucho con los diálogos, en algún momento que nos estancábamos un poco. Estancar era ir a tomar mate y tocar la guitarra, y bueno, pero había que seguir. Y ella aportaba buenos diálogos. Ahora bien, ¿qué descubrimos? Que en realidad en la historia, mientras ellos huyen de una peste muy grande, que produce miles de muertos, y los tienen ahí, la misma caravana de gente que está huyendo está más atenta a lo que le dicen las radios o las TVs, esas que tienen, que a lo que está pasando ahí. Cuando, años después, ya en este siglo, un día la retomo y digo, pero acá está hablando del tema de la ley de medios, ¿no? O sea, una cosa es la realidad, otra cosa es la que nos pasa. Y ahí es donde hablo con Daniel, me dice, dale, adaptar lo que tienes que adaptar. Y No nos importaba a esa altura estar como había quedado antes, de tanto tiempo atrás. claro, Cambiando toda la historia del país, habiendo cambiado. Y bueno, y no es también. un poco exagerando, pero se podría leer 3 periodos del país acá. Exagero, porque es una historieta nada más. Pero digamos, los comienzos del 77 estaba la dictadura. Cuando la rehacemos, la pulimos, está el menemismo, donde, podríamos resumirlo, era más importante aparentar que ser, ¿no? Realmente. Y acá pasa un poco eso. Están los muertos ahí, pero ellos ven las fosas comunes, les dicen, son 19 muertos, ellos se quedan tranquilos. Y finalmente, en el siglo XXI, con este tema de la ley de medios, donde uno, de alguna manera, va abriendo los ojos a realmente el discurso de los medios, sean gráficos, audiovisuales. ¿Es así o hay que mirar entre líneas, no? O sea, lo que nos dice hasta dónde es importante. Por eso, hacemos un aviso, Hacemos un break. urgente, Alejandra. Bueno, la vuelta de tuerca que le damos, y Daniel está de acuerdo con lo que yo le propongo, es la siguiente. Hay 2 discursos dominantes.
además de la realidad. Está lo que el gobierno dice, que hay perros que están con una peste y que hay gente que se muere y que hay masas que huyen al campo. Lo que el discurso de los medios define al gobierno de la preciosísima ciudad de Buenos Aires, que se denomina acá, dicen que no pasa nada y entra a fondo. Van a ir viendo que hay contactos entre el gobierno de esta ciudad con ciertos laboratorios y otras cosas más que no quiero adelantar porque me gustaría que la lean. Básicamente, ¿quién tiene la verdad? Y ahí nos acordamos del dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Pero ¿qué pasa si el perro es la verdad? No es un perro solamente, porque hay perros acá. ¿Hay perros? Hay perros. Y bueno, acá el perro te ladra y te muerde. Y una vez que te muerde, cuando sabes algo ya no estás igual. Un poco de eso se trata, ¿no? ¿Querés agregar algo sobre los personajes? Aunque únicamente que, volviendo al tema en que Felipe dice, y si digamos casi concluye, a fin de cuentas es una historieta, es cierto, estoy de acuerdo, es una historieta, es una aventura, en definitiva, y en su comienzo también, con muchas partes. Yo quería agregar que hay un cierto costumbrismo, ¿no? Acá estoy viendo el monumento de los ingleses, de los españoles, perdón, y llueve. Estamos viendo que en un momento el automóvil donde escapan los tres personajes se para y se pone a descansar un rato y a comer bizcochitos de grasa con mate. Y otras cosas por el estilo que también nos hablan de las costumbres nuestras de cada día, en cierto modo, ¿no? Como argentinos. Eso es lo que nos identifica también, junto con el lenguaje especialmente, que como bien expresó Felipe acerca de Huestes, que es el gran maestro del guión historietístico y del cuento también. Bueno, eso quería agregar, ese muestrario sintético de ciertas costumbres nuestras, que no las vamos a cambiar ni en el 2005, como no las cambiamos, ni en el 5000, no sé. Bueno, cuidémoslas, además de cuidar otras cosas, que son más importantes que las cositas. Nosotros en algún momento habíamos puesto fechas. Lo que pasa es que las fechas tienen ese problema, que después no pasó y no ocurrió. Buscamos la vuelta más fácil, dijimos que esto era una ucronía, o sea, es una historia en una Argentina que es como la nuestra, pero distinta. Es el famoso "qué hubiera pasado si", ¿no? Si no ganaba si no pasaba lo otro. Entonces, digamos, yo creo que se van a poder reconocer en la historia, en las cosas que pasan, en los lugares. Hay un pueblo ficticio que se llama Robles, y que puede ser cualquier pueblo del interior, ¿no? Una plaza principal, casas bajas, casas viejas, árboles, muchos árboles. Ahí en Robles aparece un personaje que inventa Daniel, que es un viejito. Se lo recomiendo que lo vean atentamente. Un abuelo. Es muy interesante la visión del tipo sobre lo que pasa y lo que no pasa, porque el tipo está ahí como abandonado. Así que bueno, básicamente esa es la historia del libro. Es un libro que tiene 37 años de producción, Guinness más o menos. Tiene que estar bueno. Sí, posiblemente ahora lo dibujaría distinto, por ahí no me mataría con tantas texturas. No sé si quieren verlo, se lo voy pasando. Por ahí ahora el dibujo tiene un poco más a cierta sencillez y más uso de planos que de líneas. Pero de cualquier modo, apuntamos a una cierta historieta realista, una historieta de aventuras, costumbrista, como dijo Dani, que tenga cosas de acá, y a una ciencia ficción que de alguna manera se emparente más con el Eternauta que con el cómic yankee. Bueno, Dani, no sé si querés decir algo más para terminar. ¿Vos, Fabián? Por mi parte, lo último que quisiera decir es que, no sé si lo dije al principio, si lo dije al principio termino con lo mismo. Nunca habíamos imaginado que íbamos a lograr con esta historieta estar en un libro y en la feria del libro. Es un premio, en cierto modo, ¿te parece? Es un premio, para mí yo lo siento así. Es un halago y es un premio a todo lo que se habló acá. Y bueno, para terminar yo mi alocución, bueno, diría simplemente exactamente cuatro palabritas. Firmaremos ejemplares, muchas gracias.